Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo te encuentres viendo este video. El día de hoy vamos a hablar en esta clase semanal de un pequeño taller virtual sobre el manejo de soluciones, donde aprenderemos los aspectos básicos a la hora de escoger una solución y donde también vemos qué variables influyen a la hora de determinar la velocidad y tiempo de infusión. Es importante que te quedes con nosotros. Acompáñanos, vamos a ver esto. ¿Qué aspectos debemos de considerar a la hora de escoger una solución? Bueno, hay tres variables importantes. Número uno, conocer al paciente, saber qué tipo de paciente es. Número dos, saber qué cantidad de solución se va a administrar. Y número tres, el tiempo de infusión. Bien, cuando nosotros hablamos del paciente, del tipo de paciente, debemos de conocer tres estados elementales de nuestro paciente. El primero es saber en qué condiciones llega el paciente. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, si existen alteraciones o no de las constantes vitales. Aunque en los estados de choque hemorrágico, de choque hipovolémico, las alteraciones de las constantes vitales se presentan después de que se ha perdido gran cantidad de sangre, es importante saber identificar qué casos pueden ser sospechosos de hemorragia, porque también eso va a incluir una decisión en el personal de cuánta solución se tiene que poner. No es lo mismo que se administre a un paciente en estado normal sin comorbilidades, a un paciente que sí tiene comorbilidades y que a lo mejor de eso llega con una pérdida aguda de sangre. Entonces debemos de saber en qué condiciones llega el paciente. Número dos, ¿cuál es la causa del internamiento? Porque no es la misma solución la que vamos a poner nosotros en un paciente que llega para un acto quirúrgico, a un paciente que llega con una herida por proyectil de arma de fuego, o inclusive a un paciente que llega en un estado hiperosmolar no cetósico o una cetoacidosis diabética, que son complicaciones de la diabetes. Entonces tenemos que conocer el diagnóstico médico. Y por último, saber qué comorbilidades presenta el paciente. Y generalmente las comorbilidades van encaminadas hacia las enfermedades crónico-degenerativas que van a afectar el flujo y sobre todo la distribución de líquidos en el paciente. Hablábamos de las constantes vitales hace unos minutos, sobre que se alteran al momento de que nosotros estamos ante una situación de pérdida aguda de sangre. Y precisamente esta tabla nos va a permitir a nosotros entender un poquito mejor cómo es que se presenta esta alteración. Cabe mencionar que lo que nosotros estamos representando aquí es lo que utiliza, es la clasificación sugerida por el Colegio de Cirujanos, el Colegio Americano de Cirujanos, ¿sí? Y que menciona precisamente la clasificación de los grados de choque y de los grados de pérdida sanguínea que presenta un paciente en agudo. Vean ustedes que cuando se pierden 750 mililitros de sangre, ¿sí? El paciente no va a tener aparentemente alteración en ninguna de las constantes vitales. Lo único que vamos a ver nosotros a lo mejor reflejado es algo en sistema nervioso porque el paciente va a presentar una ligera ansiedad. Pero cuando ya empieza a haber una pérdida de sangre y lo primero que se va a empezar a descontrolar va a ser la frecuencia cardíaca. Entonces, si tenemos nosotros un paciente con antecedente de alguna herida, algún traumatismo, alguna fractura, y vemos que este paciente empieza a hacer taquicardias, empieza con taquicardia, estaba normal, estaba tranquilo el paciente, y vemos que inicia con taquicardia, ojo, puede ser dato de que a lo mejor ese paciente está perdiendo sangre en agudo. No esperemos a que llegue una hipotensión, porque ya cuando se presenta la hipotensión, vean ustedes, ya hay prácticamente de 1.5 litros hasta 2 litros de sangre perdida. Y además de que empieza a haber hipotensión, también puede haber hipotermia, descenso de la temperatura. Por eso es importante que nosotros sepamos en qué condiciones llega el paciente, porque también dependiendo de la condición es la cantidad de líquido que yo le voy a poner a mi paciente. A un paciente que llega chocado, yo no le voy a poner 500 para 12 horas. Esto es necesario que ustedes lo sepan, porque también la respuesta del paciente me va a determinar a mí cuánto debo de administrar yo de esa solución. Causas del internamiento. Importante,
hay que saber nosotros que existen dos diagnósticos. Un diagnóstico que es realizado por el médico y otro diagnóstico que es realizado por el personal de enfermería, los diagnósticos enfermeros. Cada diagnóstico tiene su importancia. El diagnóstico médico detecta la patología que hay que tratar y el diagnóstico de enfermero detecta la necesidad apremiante que necesita en ese momento el paciente que sea atendida, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, un diagnóstico médico, el paciente puede llegar con un problema de tuberculosis, ¿sí? O con datos de una insuficiencia respiratoria, una dificultad respiratoria, y el diagnóstico enfermero puede ser una alteración del patrón respiratorio, ¿sí? Entonces, ahí vean ustedes que va encaminado, pero uno detecta la enfermedad y otro detecta la necesidad que hay que atender. Ahora, importante, las patologías de base o la patología diagnosticada por el médico me va a decir a mí qué tipo de solución es la que se debe de utilizar. Ahorita lo vamos a analizar con mayor detenimiento. Otra característica que debemos de tener presente en nuestros pacientes, ¿sí?, son las comorbilidades. Como ya lo mencionamos, estas comorbilidades van a afectar la distribución de líquidos y la forma en la que el organismo se acopla al volumen circulante. Cuando hablamos de volumen circulante, es decir, a la sangre y al líquido que yo le administro por vía parenteral. Generalmente estas comorbilidades me van a ocasionar a mí una restricción de líquidos. ¿Qué significa? Hay una enfermedad asociada que no va a permitir que el organismo pueda distribuir y adaptarse de manera rápida a los volúmenes que yo le estoy poniendo al paciente. ¿Qué puede suceder? Bueno, puede suceder que me ocasione edema en algunas partes del cuerpo o también en algunos órganos, como por ejemplo el edema agudo de pulmón, el edema agudo pulmonar, ¿sí? O de manera generalizada, una nasarca. Entonces, esto puede generar complicaciones en el paciente. Por eso es importante saber y conocer qué comorbilidades me pueden dar una restricción de líquidos, como por ejemplo una enfermedad renal crónica en etapa terminal, una insuficiencia cardíaca congestiva, un edema agudo pulmón, alguna hipertensión arterial descontrolada, diabetes mellitus también es importante. ¿Por qué razón? Porque precisamente la diabetes mellitus se caracteriza porque los pacientes que llegan a internarse llegan con diabetes descontrolada, con glucosa descontrolada. Entonces, hay que saber qué tipo de solución vamos a poner, porque si nosotros ponemos una solución que eleve las cifras de glucosa, entonces va a ser muy difícil poder controlar a ese tipo de pacientes. Oiga, ¿y cuáles son las cifras y cuáles son las soluciones que elevan las cifras de glucosa? Bueno, lo vamos a descubrir unos minutos más adelante. Como segundo punto de nuestras variables a considerar al momento de manejar las soluciones, es tomar en cuenta qué cantidad de solución vamos a infundir. Infundir quiere decir ponerle al paciente, aplicarle al paciente. Hay que saber o hay que tener en cuenta que en el caso de las pérdidas agudas, es decir, que se producen en ese momento o que están en una patología reciente, ¿sí? Hay que saber realizar este cálculo. Generalmente se utilizan dos cálculos. Ojo, esto va a depender también de la patología. No es una regla general que se utilice para todos los pacientes. Hay que individualizar siempre las necesidades del paciente. Eso es importante. Hay un cálculo base que se establece en donde nosotros decimos que el paciente necesita entre 30 y 40 mililitros de solución por kilo de peso al día. Es decir, que el cálculo que yo voy a realizar, toda esa cantidad que me salga se va a distribuir en los 3 turnos que le corresponden al paciente, ¿sí? Vamos a suponer, es un caso hipotético, estamos hablando de 30-40 por kilo de peso, un paciente que pesa 100 kilos, 100 por 30 son 3,000, entonces son 3,000 mililitros de solución en 3 turnos. Quiere decir que cada turno tiene que pasarle 1,000 mililitros cada 8 horas para poder juntar los 3,000 mililitros de cálculo general. Ojo importante, tenemos que individualizar al paciente. Ok, hay otro método, utilizamos el de la superficie corporal,
que nos dice que se va a administrar 1500 mililitros por cada metro de superficie corporal. Ojo, no hay que confundir este cálculo con los esquemas de hidratación, porque los esquemas de hidratación a lo mejor habrá quien me diga, oiga doctor, pero es que en el plan C de la hidratación maneja que se tienen que poner 100 mililitros de solución fisiológica y que la primera hora se tienen que administrar 50 y la segunda 25 y la tercera 25. A ver, tranquilo. En el caso de los planes de hidratación estamos hablando de otra patología. Esto es de manera general, porque también, ojo, en el caso de pacientes que llegan con sangrados abundantes o con sangrados derivados de un trauma, el ATLS menciona que se debe de poner 1 litro de manera inicial y que vamos a ir variando la solución a respuesta. Es decir, a la variable de los signos vitales que presenta el paciente conforme vamos metiendo nosotros la solución. Y también menciona que la meta es que el paciente orine 0.5 mililitros por kilo por hora. Entonces no nos da una cifra exacta el ATLS, no nos dice como receta de cocina, nos dice hay que valorar la respuesta del paciente. Esto es importante. Normalmente se dice, no, pues un paciente que llega en choque, métele 3:1. ¿Qué quiere decir? Por cada mililitro que perdió, métele 3. Supongamos. Entonces, si nosotros le metemos al paciente, si el paciente perdió, un ejemplo, 1000 mililitros de sangre, pues tenemos que ponerle 3000 nosotros. Pero ojo, puede provocar algo que se denomina hemodilución. ¿Qué significa? Todos los factores de coagulación, toda la sangre, se va a ver diluida por la cantidad de agua que yo estoy metiendo en el organismo. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Bien, ¿cómo voy a determinar el tiempo de infusión? Hay 3 características, 3 factores que debo de considerar al momento de saber o calcular el tiempo de infusión. Número 1, tengo que tener en cuenta el calibre del catéter, ¿sí? Es decir, el tamaño del catéter que yo voy a utilizar para poner esa solución. Número 2, tengo que tomar en cuenta el tipo de gotero. Y número 3, debo de considerar el tiempo y la velocidad a la que yo quiero pasar esta solución. Ahorita vamos a hacer el análisis de cada una de ellas. Bien, hablemos sobre el calibre del catéter. Dependiendo del tamaño del catéter, va a ser la cantidad de mililitros que yo puedo pasar al paciente por minuto, ¿sí? Esto es importante. Los catéteres ya vienen fabricados para que puedan pasar cierta cantidad en cierto tiempo. Nosotros no podemos modificar esto porque el fabricante así ya lo hizo. Ahora, debemos de saber que cada uno de los catéteres trae un color, trae también una medida que se mide en Gs, es decir, de gauges, y que precisamente me habla sobre el calibre del catéter. Esto es bien importante, ¿sale? En el caso de los calibres por gauges, así se llaman gauges, ¿sí? Mientras más alto sea el número, más pequeño es el catéter. Mientras más bajo sea el número, más grande es el catéter, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, acá tendríamos un 24, que vendría siendo el color amarillo, ¿sí? Y tenemos aquí, por ejemplo, el color azul, que representa 22 gauges, ¿sí? El diámetro está expresado en milímetros, 0.7 milímetros, es decir, ni 1 milímetro siquiera. Tiene una longitud de 19 milímetros y tiene una velocidad de infusión máxima de 21 mililitros por minuto. Por más que nosotros queramos pasar mayor cantidad, no se va a poder. Aunque yo utilizo un gotero que me pase 15 gotas por mililitro, no se va a poder. ¿Por qué razón? Porque precisamente el que me está cerrando el paso es el catéter. Les pongo un ejemplo muy claro. De la solución que se le pone al paciente, sale un dispositivo que le llamamos nosotros gotero. Vamos a suponer que el gotero tiene este calibre. Está ancho, está grande el gotero. Deja pasar gran cantidad de líquido, pero si en la parte final de la línea de transfusión, de la línea de infusión, tengo un catéter muy delgadito, acá puede salir rápido, pero llegando a la vena, cuando llega a la vena, es cuando empieza a disminuir su tránsito, su flujo. Entonces debo de considerar
que si son volúmenes grandes y hay una solución que hay que pasar de forma rápida, yo no tengo que utilizar este tipo de catéteres. Este tipo de catéteres, entonces, ¿en quién lo usamos? Lo utilizamos en personas que tienen venas de difícil acceso y que además no se va a necesitar gran cantidad de volumen. Ejemplos, los neonatos, los lactantes, ¿sale? Algunos pacientes geriátricos de difícil acceso. Entonces, no debemos de quedarnos con la idea de que, ay, pues está chiquito, no duele, azul. No. Generalmente en el ámbito hospitalario se utiliza el número 14 o el que le llaman rojo, le llaman naranja. Yo lo veo anaranjado. Muchos dicen rojo, pero bueno, cuestión de percepciones, ¿sí? Este es el ideal, pero sabemos muchas veces que no hay material disponible. Entonces tenemos que adaptarnos. No hay naranja, no hay 14, pues puedo poner un 16. Y por última opción, si no hay, un verde. Pero estos deben de ser evitados su uso por la cantidad de mililitros que tienen de límite. Vean ustedes, el rosa, que es 20 gauges, ¿sí? Tiene un diámetro un poquito mayor, 1 milímetro con 1.1, tiene una longitud de 30 milímetros, ¿sí? Y vean ustedes, permite de 40 a 80 mililitros. Después dice color verde, calibre 18 gauges, diámetro 1.3, longitud 45, de 75 a 120 mililitros por minuto. Ya empieza a subir más. Entonces esto es muy importante. Siempre tratar de acostumbrarnos a manejar calibres que nos permitan gran cantidad de infusión porque no sabemos en qué estado llega el paciente y en una emergencia que tengamos que pasar solución para restablecer el volumen, vamos a necesitar calibres que nos permitan esta opción. Oiga, maestro, ¿y cómo sabe todo esto? Bueno, porque precisamente en el empaque de los catéteres vienen estas especificaciones, ¿sale? Que son muy parecidas a la tabla que vimos nosotros y que aquí pues se representan algunos calibres, ¿verdad? El de 14, por ejemplo, el de 20 y el de 18. Es muy importante que ustedes lo sepan. Esto se le llama catéter venoso periférico corto, porque, ojo, esto, la fábrica, quien se dedica a producir este tipo de catéteres, bueno, hay varios desarrolladores. Está la marca BD, está también la marca Punzocat. Entonces no se queden con la idea de que hay un Punzocat. Punzocat es la marca, es como los celulares. Se llama celular, pero hay diferentes marcas de celulares. Está el iPhone, está el Samsung, está el Huawei. Entonces, depende muchísimo de qué tipo de marca es la que lo esté produciendo. Y también va a variar la forma, la presentación de los catéteres. Importante, aquí están representados por calibres. Vean ustedes, estamos del 14, 16, 18, 20, 22, 24. ¿Sí? Entonces, esto que nosotros estamos viendo aquí precisamente es una representación de los catéteres para que ustedes lo reconozcan y sobre todo tomen en cuenta lo que habíamos mencionado nosotros. ¿Qué era lo que habíamos mencionado nosotros? Bueno, que a mayor calibre dijimos que si queremos catéteres más grandes tenemos que pedir números pequeños de gauges. Y si queremos calibres chicos, queremos catéteres pequeños, debemos de pedir números altos de gauge. ¿Sí? Es esta discrepancia que está aquí, es una cuestión invertida, pero bueno, no lo hicimos nosotros, así lo fabricaron, así tenemos que aprenderlo. Bien, también tenemos calibres intermedios de catéter. Esto hay que tomarlo en cuenta, porque muchas veces podemos nosotros confundir el catéter azul, el 22 que habíamos mencionado, con otro que es muy parecido, que es el 19. Vean ustedes que aquí, por ejemplo, vamos a tener nosotros el catéter azul 19 gauges comparado con el 22, en donde vean que el 22 es prácticamente un poquito más largo que el 19. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, esto va a hacer que haya una diferencia entre la diferencia de fluidos y en donde precisamente el 22 tenga una mayor capacidad para conducir estos fluidos hacia el centro. Y vean ustedes que este es el que más utilizamos nosotros en el ambiente hospitalario, que es el 17, porque el 14 casi no lo encontramos nosotros en disponibilidad, pero tenemos que de alguna manera improvisar y bueno, nos adaptamos al material que tenemos y podemos utilizar tanto el 14 como el 17 y en algunos casos hasta el 18 como lo había mencionado anteriormente. Bien, vamos a entrar en una parte controversial y le llamo controversial por dos cosas.
La primera, porque bueno, así se enseña, así se maneja, así se estipula en el contexto en el que yo vivo. Se nos han dicho que hay macro, normo y micro goteros. Macro es el más grande, normo es el normal y micro es el pequeño. Pero en la mayoría de las literaturas, de las bibliografías, de las guías, solamente reconocen macro y micro. ¿Esto a qué se debe? Bueno, esto se debe a la cantidad de gotas que equivale a 1 mililitro. Y ahorita a lo mejor no quede claro, pero lo vamos a identificar con una tabla más adelante. Lo que sí me gustaría es que ustedes aprendan a identificar como estudiantes, como personas de la salud, cuándo es un micro y cuándo es un macro. Cuando nosotros hablamos de un macro gotero, es un gotero que en la punta donde empieza a caer la solución no tiene ningún aditamento, ninguna terminación. Es así como esta, vean, aquí se ve alejado, pero aquí ya se ve más de cerca. Y vean ustedes, no tiene ningún aditamento. Y en un microgotero sí va a tener un pequeño aditamento, como una pequeña jeringa, que va a permitir que reducir el flujo de la solución y que puedan caer gotas más pequeñas. Esa es la diferencia física entre un micro y macro, porque, ojo, la vía de permeabilización, la vía de conexión hacia el catéter es prácticamente igual. Tenemos un sistema de conexión, tenemos un sistema para administración de medicamentos que generalmente la conocemos como válvula en Y o conexión en Y, ¿sí? Entonces, precisamente lo único que va a cambiar es esta zona de aquí. Y vamos a ver lo que habíamos comentado nosotros sobre las equivalencias a gotas. Ok. Aquí es donde yo les había comentado a ustedes, ¿sí? La cuestión de macro, normo y micro, bueno, en las bibliografías que se consultaron y en los artículos que se consultaron, maneja que macro gotero es lo mismo que un normo gotero. El detalle está en que aquí en mi contexto siempre se enseña que es macro, normo y micro. Entonces no me voy a despegar de eso porque no quiero yo tampoco afectar a los alumnos que ven este video y que digan, no, pues es que a mí me dijeron que solamente es macro. No. Entonces ustedes que están viendo este video y que son del contexto, del lugar de donde yo soy, aquí se manejan tres, macro, normo y micro. Y vean ustedes, ¿cuántas gotas equivalen a 1 mililitro? Un microgotero equivale 60 gotas hacen 1 mililitro. Un normogotero, como le llamamos aquí, hablan de que 20 gotas hacen 1 mililitro. Y un macrogotero, 15 gotas hacen también 1 mililitro. Esto es importante. Dependiendo del tipo de gotero, me va a dar una constante. ¿La constante de dónde sale? ¿Cómo sale la constante? Bueno, la constante es un número. Y este número no va a cambiar dependiendo del gotero. ¿Pero qué significa la constante? Bueno, es la relación que hay entre gotas por minuto. Vean ustedes, aquí estamos hablando que hay 60 gotas en 1 mililitro. Y si estoy hablando de que hay 60 gotas en 1 mililitro en 1 minuto, significa que tenemos 60 a 60. ¿Qué quiere decir? Si yo hiciera una pequeña división de 60 gotas que tiene mi microgotero entre 60 segundos que tiene 1 minuto, ¿a cuánto me da? A 1. De ahí que salga esa constante. Si nosotros lo volvemos a hacer con el normogotero, vamos a ver, ¿sale? Tenemos 20 gotas en 1 mililitro. Si yo tomo en cuenta 60 segundos, que es 1 minuto, mi constante es 3. Y lo mismo pasa con el macro de 15, ¿sí? 15 gotas entre 60 segundos de 1 mililitro igual a 4. De ahí que nazcan las constantes, de ahí que tengamos estas, que son las constantes que aparecen aquí y que las vamos a utilizar más adelante en una fórmula. Bien, y número 3, volumen de infusión. Cuando nosotros hablamos de volumen de infusión, debemos de tomar en cuenta qué cantidad y a qué velocidad el líquido se va a poner. Debemos de considerar las características anteriores, como le había mencionado, el calibre de catéter, el tipo de gotero que vamos a utilizar. Esto es bien importante.
a pesar de que la cantidad de líquido me la da el médico, porque generalmente nosotros nos apegamos a las indicaciones médicas, sí debemos nosotros saber manejar en algún momento determinado como enfermeros las soluciones y sobre todo la cantidad de líquido, porque a veces, por ejemplo, el cansancio puede ser muy agotador y lo reconozco. Habemos médicos que con el cansancio podemos llegar a confundir las cosas. Una experiencia personal, por ejemplo, es con el manejo de los electrolitos. La mayoría de los electrolitos se manejan en miliequivalentes. 40.000 equivalentes, 20.000 equivalentes. Bueno, en una guardia me tocó con un doctor de tan cansado que estaba, en lugar de poner 40.000 equivalentes, puso 40 miligramos. Entonces, la persona que estaba a cargo de él, el personal de salud, no era enfermera de base, era un estudiante que estaba en formación. Entonces, el estudiante ya estaba preparando cerca de 40 ámpulas de cloruro de potasio. Entonces, ¿qué hubiera pasado si se los hubieran mezclado? Se muere el paciente. Pero esto es muy importante, precisamente, no por el hecho de apegarme yo a las indicaciones médicas, el enfermero tiene la capacidad y sobre todo tiene la posibilidad de poder en algún momento cuestionar las indicaciones médicas. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Sí? Es personal de la salud y está en la misma jerarquía que un médico, entonces debe de saber manejar ese tipo de situaciones. Entonces, retomando un poquito el tema, entonces para el volumen de infusión es importante saber el calibre del catéter, el tipo de gotero y la cantidad, y que precisamente vamos a hacer unos ejercicios unos minutos más adelante. Ahora bien, ya conociendo toda la cuestión teórica, toda la cuestión de teoría para el manejo de soluciones, vamos a pasar a hacer unos ejercicios parte por parte, paso por paso, para el manejo de las soluciones. Y nuestro primer ejercicio va a ser el cálculo de volumen de una solución. Una disculpa si no aparezco ya en el video, en la diapositiva. Lo voy a desactivar porque voy a ocupar escribir, entonces no quiero que se vea en mi mano escribiendo, que se atraviese. Entonces, para que yo pueda recargarme mejor y también para que ustedes tengan una idea clara de lo que estamos haciendo, ¿ok? Aquí ya estamos listos para grabar nuevamente, ¿verdad? Vamos a prestar atención a las señalizaciones que vamos a hacer en la diapositiva porque sí es necesario que nosotros tengamos muy en cuenta algunos aspectos. Bien, vamos a hacer lectura de nuestro caso número 1. Acuérdense, este primer ejercicio es solamente para calcular la cantidad de solución que le voy a poner. ¿Sí? No estoy considerando todos los demás factores como el gotero, el calibre del catéter. Es únicamente para poder calcular qué cantidad de solución. ¿Ok? Bien, bueno. Veamos el caso. Dice, tenemos una paciente femenina de 32 años de edad. No tiene ninguna enfermedad agregada. Comorbilidad significa enfermedad agregada. Y se ingresa al servicio de urgencias porque presenta un absceso en región femoral. Se va a internar para iniciar tratamiento antibiótico y realizar una debridación quirúrgica, es decir, se va a abrir ese absceso y se va a drenar todo lo que está ahí adentro, el material purulento, para que pueda hacerse un cierre por segunda intención. Entonces, valoramos las constantes vitales. Tiene una presión arterial de 120/80, una frecuencia cardíaca de 80 por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 por minuto, una temperatura de 37.5, y aquí voy a hacer un paréntesis bien grande. Nosotros lo conocemos como febrícula porque empieza a aumentar la temperatura, ¿sí? Empieza a estar irritado, pero hay algunos libros de infectología que son tajantes y que mencionan que la fiebre se presenta después de 38.1 y que no se le llama fiebre o fiebre después de 38 grados. Y que no se le llama fiebre, no se le llama febrícula, que febrícula no existe. Entonces, es algo contradictorio. Sí, va a depender de la interpretación del autor. Yo también lo conozco como febrícula, entonces solamente me gustaría hacer esa pequeña aclaración. Bien, y la saturación parcial de oxígeno, es decir, oximetría de pulso, me marca 97. Este paciente tiene un peso de 72 kilos y tiene una talla de 1,80, es una mujer alta, ¿sí? Bien, ok. Importante, saber que no tiene ninguna enfermedad agregada, ¿sí? Y prácticamente sus constantes vitales están normal, dentro de lo normal. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un cálculo. Acuérdense que nuestra regla decía que vamos a pasar de 30 a 40 mililitros por kilo de peso para 24 horas.
¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que lo que yo calcule va a ser para 24 horas. Entonces voy a tomar como base mis 30 mililitros. Pongo el peso del paciente, 72 kilos, por 30 mililitros y prácticamente lo que me dé en ese resultado es lo que se le va a pasar al paciente en 24 horas. Entonces me da un total de 2160 mililitros, ¿sale? Lo que tengo que pasar yo en 24 horas. Entonces, en 24 horas. Esto es muy importante, ¿sale? Como son 3 turnos, 24 entre 3 me da a 8 horas, ¿sí? Esta solución que está aquí, yo la voy a pasar en 3 turnos, entonces 2160, que habíamos mencionado, entre los 3 turnos, por así decirlo, me da un total de 720 mililitros por turno. Pero esto es un poquito difícil porque la presentación de la solución fisiológica maneja solamente 500 mililitros. ¿Cómo le hago? Bueno, ponemos nuestra solución de 500 mililitros y hay que tomar en cuenta que el paciente va a tener medicamentos que se pasan por vía intravenosa. Entonces, esos medicamentos también se agregan al balance, se agregan al estado de solución que se le está poniendo al paciente. Entonces, prácticamente la diferencia de 220 mililitros que nos hace falta, el paciente la va a obtener ¿de dónde? Bueno, de la vía oral, del medicamento que se le pase. Entonces, prácticamente podemos quedarnos con 500 mililitros cada 8 horas. Y así hacemos el cálculo para ese tipo de paciente. Vamos a ver el siguiente caso. Bien, aquí tenemos el caso clínico número 2 y vamos a ver cuáles son las características o cuáles son las situaciones por las que llega este paciente. Caso clínico número 2. Dice, es un paciente masculino, 45 años de edad y que tiene diabetes mellitus tipo 2. Ok, de entrada. Diabetes mellitus tipo 2 ya nos condiciona a que no podemos utilizar solución glucosada ni tampoco podemos utilizar en este caso solución Hartmann. ¿Por qué la Hartmann? Bueno, la Hartmann porque dentro de la Hartmann, como se llama Ringer lactato, tiene lactato. Y el lactato cuando entra al ciclo anaerobio puede producir glucosa y entonces esto va a hacer que se eleve la glucosa en sangre. Pero vamos a ver cuál es el problema por el cual llega este paciente. Dice, bueno, con signos de deshidratación, quien es ingresado al servicio de urgencias por presentar una cetoacidosis diabética. ¿Esto qué quiere decir? Es una complicación de la diabetes, que en algún tema lo veremos de qué se trata. Se interna para iniciar tratamiento antihiperglucémico, es decir, para bajar la glucosa alta y también para rehidratación. Constantes vitales, TA 130-80, frecuencia cardíaca 95, frecuencia respiratoria de 20, temperatura de 36,5 y tiene una saturación parcial de oxígeno de 92. Pesa 86 kilos, tiene una talla de 1,65 y la prueba de glucosa capilar salió en 255. Esto es importante. La glucosa capilar no es 100% confiable, tiene un margen de error, pero es una prueba rápida que a nosotros nos puede dar más o menos una idea de en qué estado llega el paciente. Ojo, no es 100% determinativa de diabetes, ¿eh? Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Es solamente una prueba que nos orienta cuál es el estado del paciente. Entonces efectivamente llega descontrolado con la glucosa, tiene una cetoacidosis. ¿Por qué se producen las cetonas? Bueno, por el ayuno prolongado. Ante el temor de que el paciente sufra hiperglucemia, el paciente dice, ¿sabes qué? Es que si como se me sube el azúcar, pues no voy a comer nada. Pues precisamente ese ayuno es el que va a provocar la cetoacidosis, que la cetoacidosis daña al riñón, provoca daño renal, y entonces vienen complicaciones más adelante. Entonces es importante que un paciente con diabetes no deje de comer, coma lo que debe de comer, eso sí, y además su tratamiento insulínico, su insulinización temprana. Favor de empezar a quitarnos de la cabeza que la insulina deja ciego.
Lo que deja ciego es el tratamiento tardío del paciente. Entonces eso debemos tomarlo en cuenta. Bien, entonces una vez que ya sabemos el peso del paciente y que ya sabemos que es diabético y que no podemos utilizar ni glucosa ni Hartmann, vamos a tener que utilizar solución fisiológica. Por eso es lo que les decía yo, tenemos que conocer qué datos trae el paciente. Entonces, el paciente pesa 86 kilos y dijimos que lo íbamos a tomar de 30 a 40, lo tomó en 30. Entonces, al momento de que yo hago la multiplicación, 86 por 30, me da igual a 2.580 mililitros. ¿Sale? Bien, ok. Esto es bien importante. ¿Sale? ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos que jugar nosotros con las soluciones y jugar en el sentido de tratar de acoplarnos lo más que se pueda. ¿Sí? Si yo le pongo a este paciente, son 2.580 mililitros al día. Esto es al día siempre, acuérdense, al día. Ok. Si yo lo divido entre 3 turnos, los 2.580, prácticamente a este paciente le tengo que pasar 860 mililitros por turno. Pero volvemos a lo mismo. Las soluciones solamente traen 500 mililitros la presentación. ¿Qué podemos hacer nosotros en estos casos? Bueno, el primer caso es lo que habíamos dicho. Se va a tener que compensar con los medicamentos que se le van a poner al paciente y con la ingesta de vía oral. Pero en casos muy estrictos, muy severos, que digan, no, pues es que necesitamos que tú le pongas al paciente los 2.580. A ver cómo le haces. Bueno, entonces podemos poner 1.000 en la mañana, ¿sí? 1.000 para 8 horas, 1.000 para 8 horas en la tarde y 500 durante el turno de la noche. Se puede realizar, pero va a depender mucho del criterio médico. Acuérdense que afortunadamente las soluciones ya vienen indicadas por parte del personal médico. Sí me gusta mencionar mucho esta parte para que ustedes sepan de dónde sale o por qué sale así. Entonces, en este caso, bueno, siempre se estandariza a 3 turnos. Prácticamente tengo que pasarle 860 mililitros por turno y serían 500 mililitros cada 8 horas. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver los siguientes casos para que ustedes sepan lo del gotero y lo del calibre del catéter. Ya estamos nuevamente con ustedes, sí, ya acabamos de ver cómo hacer el cálculo de la cantidad de solución que vamos a ponerle. Ahora vamos a ver lo de la selección de catéter y gotero. Entonces prácticamente ya vimos la primera parte, aprender cuánto volumen vamos a pasar. Ahora vamos a aprender cómo escoger el catéter y cómo escoger el gotero. Es importante reconocer y considerar, recordar, ¿sí? Cuáles son las indicaciones, cuáles son los calibres, cuáles son la cantidad de solución que se puede pasar y también las constantes. Hay que volver a considerar que los calibres de mayor número en gauges pasan menos líquido y los calibres de menor número en gauges pasan más líquido. Entonces esto lo debemos tomar en cuenta. También las gotas, en la hora de hacer la conversión hay que saber si es un micro, un normo o un macro, ¿sí? Y además tomar en cuenta las constantes. Para el de 15 gotas la constante es 4, para el de 20 gotas la constante es 3 y para el de 60 gotas la constante es 1. Bien, aquí tenemos un caso clínico número 3, donde se menciona, vean ustedes, una paciente femenina de 34 años de edad, no tiene ninguna comorbilidad, pero ojo, aquí ya dice que es ingresada al servicio de urgencias por presentar un accidente automovilístico. Trae un antecedente de traumático, trae un antecedente de trauma. Acuérdense que traumático en medicina, en enfermería, significa golpe. No significa trauma de, ay, quedé traumado de chiquito porque me mordió un perro. No, ese no es trauma. Ese es trauma psicológico. Aquí en trauma significa golpe. Entonces, vean, dice datos de fractura de fémur derecho. No se observan hemorragias externas. Oiga, doctor, ¿y cómo sabe que hay fractura si no hay hemorragia? Porque precisamente puede haber sangrado interno. Acuérdense que los huesos son productores de sangre y si se rompen van a sangrar. ¿Pero qué me puede indicar una fractura de fémur? Bueno, puede haber un acortamiento del miembro.
Es decir, se ve más corta la pierna fracturada, ¿sí? Porque el hueso se sale de su sitio, este es el hueso, se rompe, se sale y va a haber una contracción de los músculos y entonces los músculos van a hacer que se acorte el tamaño de la pierna y se vea más corto. Número 2, puede haber rotación externa, es decir, hay un giro hacia afuera de la punta del pie. Puede haber demasiado dolor, puede haber crepitación. Crepitación es un crujido que hace el tejido al momento de que nosotros lo tocamos. Puede haber deformidad de la zona. Entonces, esos son datos de una fractura, ¿sí? Veamos las constantes vitales. Vean ustedes, constantes vitales. Tiene presión arterial 110 a 80 milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca de 110. Respiratoria de 20, temperatura de 36.5, saturación parcial de oxígeno de 93, peso de 65 y talla de 1.68. Esto es bien importante. Acuérdense que habíamos dicho nosotros lo de la contextualización. Contextualización quiere decir tomar en cuenta el lugar donde se está desarrollando la enfermedad, el lugar donde se está desarrollando la patología. ¿Y por qué me refiero a esto? ¿O a qué me refiero con esto? Bueno, si ustedes vienen aquí a la región donde yo soy, la mayoría de las calles para donde le des es una subida. Entonces tienes que pasar por subidas y la gente acá, la mayoría se acostumbró a caminar, a ir a hacer sus mandados caminando. ¿Esto qué pasa? Bueno, esto pasa que cuando tú tomas a una paciente, le tomas la presión arterial, te vas a topar con cifras muy bajas de presión. 90, 60, vas a tener inclusive 100, 160, 80, 50, y tú vas a decir, ¿cómo? No es posible. Me está mintiendo la Sociedad Americana del Corazón, que dice que eso es hipotensión. Es que depende mucho también del factor físico, factor ambiental para el desarrollo de estas patologías. Entonces aquí no aplica lo de 140-90, tenemos que aplicar otro criterio para poder entender la hipertensión, ¿sí? Que es la de elevación de las cifras de milímetros de mercurio. En una paciente que maneja cifras de tensión arterial muy bajas, no podemos esperar que llegue hasta 140-90 porque nos va a hacer un problema vascular cerebral. Tenemos que utilizar otras medidas. ¿Cuáles? Las vamos a ver en un tema más adelante, en otro tema. Ahorita es soluciones. Entonces, toma en cuenta, no me puedes decir que esto es una hipotensión porque puede ser la presión normal de la paciente, más considerando la talla, más considerando el peso, más considerando las características del entorno. Pero ojo, aquí sí me puedes mencionar tú que hay una alteración, hay una taquicardia. Entonces, podemos establecer una relación entre esta taquicardia y los datos de fractura de fémur. Ahora, ya que yo te hice estas observaciones, número 1, ¿qué tipo de gotero escogeríamos? Te doy tiempo para que lo pienses. Tiempo. ¿Sale? ¿Micro? No. ¿Normo? Sí. ¿Macro? También. ¿Por qué micro no? Bueno, porque el microgotero, por norma general, de manera general, se va a utilizar en pacientes pediátricos o en pacientes en los que hay que administrarle pequeñas cantidades de volumen. Sí, que no vamos a tener que pasarle mucho. Por ejemplo, los que tienen restricción de líquidos, ahí sí podemos utilizar un micro. Pero aquí, como es un paciente que puede tener una pérdida aguda de sangre, ya la tiene, pero que se puede complicar, entonces necesitamos nosotros administrar grandes volúmenes. Y por eso vamos a utilizar o un normo de 20 o un normo de 15. Perdón, un normo de 20 o un macro de 15, como habíamos quedado, ¿no? Bueno. Ahora, ¿y el catéter, apa? Bueno, el catéter muy sencillo. Tiene que ser un 14, un naranja, para que tenga una salida en la solución grande y tenga una salida en la conexión grande. Porque si tengo grande chico, me va a reducir mucho el flujo de mi líquido. ¿Queda claro? Ok, vamos al siguiente caso. Bien, tenemos el caso clínico número 4.
donde vamos a analizar también algunas características. Dice paciente masculino de 22 años de edad, no tiene comorbilidades agregadas, es decir, no tiene enfermedades agregadas. Se ingresa al servicio de urgencias por presentar herida de proyectil de arma de fuego. Aguas. Hay un proyectil de arma de fuego, es decir, recibió unos balazos, como le llamamos aquí en mi comunidad. ¿Sale? En hipocondrio izquierdo y en región femoral derecha. Cuidado, son heridas que pueden tener graves consecuencias. Hipocondrio izquierdo, tenemos al vaso, que es un órgano que sangra mucho, ¿sí? Es un órgano de reserva de sangre, entonces cuidado con eso. Y también tenemos a la región femoral derecha. En esa región pasa la arteria femoral, que también es un vaso grande de gran calibre, que puede tener complicaciones no solamente para la situación, me acabo de quedar sin luz. Otra vez. No, que no se vaya. Ahí sí se va, seguimos. Total, entonces, bueno. Entonces, como estaba comentando, se volvió a ir la luz, ok. Son regiones que pueden tener repercusión grande, repercusión importante para el paciente, ¿sí? Y que precisamente, bueno, lo estamos mencionando nosotros. Vamos a ver cómo se encuentran las constantes vitales de este paciente. Vean ustedes, dice, constantes vitales, 90-70. Aquí ya hay una hipotensión. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque las heridas, más aparte el descenso de la alteración, acuérdense el cuadro que vimos, que la alteración ya empieza cuando hay más de 1000 mililitros de pérdida sanguínea, la frecuencia cardíaca está tratando de compensar la falta de volumen, hay una frecuencia respiratoria rápida, empieza a haber hipotensión o empieza a bajar la temperatura, porque hipotensión se llama debajo de 36, hipotermia, perdón, discúlpenme, hipotermia porque cargo la cabeza pensando en la luz. Bueno, entonces, hipotermia 36.2, ya empieza a acercarse a la hipotermia. Entonces, si hay una pérdida de sangre, vean, está saturando bajo. ¿Por qué razón? Bueno, por la pérdida de eritrocitos, de sangre. Ya no hay suficiente hemoglobina, ya no se puede transportar el oxígeno como antes. También hay una frecuencia respiratoria elevada, entonces está respirando rápido, ¿sí? También tenemos aquí una taquicardia que está tratando de compensar esa pérdida de sangre. Entonces sí hay datos de hemorragia. Importante, el paciente pesa 74 y tiene unos 76. Bien. Como lo habíamos mencionado, en casos de pacientes con pérdidas agudas, el ATLS aconseja pasar 1000 mililitros y ya posteriormente, después de esos 1000 mililitros, ir respondiendo, ir adecuando las soluciones de acuerdo a la respuesta clínica del paciente. Pero también podemos hacer nosotros poner los 1000 mililitros, ¿sí? dentro de los primeros lapsos de atención y posteriormente seguir con el cálculo de 30 a 40. ¿Sale? Claro que también se puede. En este caso, por la situación que tiene, hay que tener volúmenes grandes disponibles. Entonces, automáticamente, catéter 14, rojo o naranja y un macro de 15 o de 20. No se puede poner otro. ¿Sale? Porque vamos a necesitar gran cantidad de líquido. ¿Queda claro? Ok. Y pasamos a nuestro último ejercicio, a nuestra última parte de nuestro taller, que son los ejercicios prácticos para poder calcular la velocidad de infusión, ¿sí? Es decir, ¿cómo tengo que hacer yo para poder pasar la solución que se me indica en el tiempo que se me indica? ¿Sale? Bueno. Bien, vamos a ver cómo hacer el cálculo para poder pasar la cantidad de solución que se nos solicita en el tiempo que se nos solicita, y para ello vamos a necesitar esta fórmula, la cual vamos a describir en unos momentos más ahorita, y vamos a ver que nos vamos a topar siempre que las indicaciones médicas al momento de que aparecen en el expediente traen la cantidad de volumen que hay que pasar. Por ejemplo, aquí dice 500 mililitros de solución fisiológica para 8 horas. Entonces, ¿cómo le hago yo para saber cuántas gotas tengo que pasar en cuánto tiempo para que se cumpla esto? Bueno, es muy importante esto, ¿sale? Vamos a utilizar esta fórmula, que es la fórmula de goteo por minuto, donde tenemos una pequeña operación matemática que dice volumen entre 3 por el tiempo. La V significa la cantidad de solución que se va a pasar, ¿sí? Ahorita lo vamos a sustituir para que ustedes vean. El T es el tiempo, es en qué momento, cuánto tiempo va a tardar para que se pase esta solución.
y el 3 es la constante. ¿De dónde sale la constante? Ya se los expliqué. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es una constante 3, quiere decir que está utilizando un normogotero de 20 gotas por mililitro. Si dijera aquí constante 1, significa que está utilizando un micro de 60. Y si dijera aquí 4, significa que está utilizando el de 15. Para que vean ustedes la importancia de conocer las constantes. Entonces, bien, una vez dicho esto, vamos a proceder a hacer uso de nuevamente nuestro lápiz para que podamos registrar las actividades en la pantalla y vamos a analizar. Vean ustedes, volumen dijimos que es igual a la cantidad de solución que hay que pasar y el volumen aquí me está diciendo 500 mililitros, entonces 500 va en la parte superior de mi fórmula, 500, ahí está, ¿sale? Después me menciona a mí que se tiene que pasar esta solución en un tiempo de 8 horas. Entonces quiere decir que la T es 8, ahí va a ir, aquí va a ir el 8. Y por otra parte tengo que poner yo la constante, que en este caso va a depender, ojo, no siempre va a ser 3, va a depender del gotero que yo utilice. En este caso vamos a poner un normo de 20. Entonces quiere decir que si yo pongo un normo de 20, efectivamente mi constante va a ser 3, ¿sí? Al momento en que nosotros hacemos esta operación, bueno, nos va a quedar una muy similar a esta, 500 entre 24, ¿sale? Entonces ese resultado yo lo tengo que hacer la división, que son los 500 mililitros entre 24 porque es la operación que sale de la constante por el tiempo y me da a un total de 20.83 gotas por minuto. Esto es bien interesante, jóvenes. Yo no puedo medir 0.83. ¿Cómo voy a medir yo 0.83 gotas? Tengo que medir gotas completas, entonces yo les recomiendo que en estos casos redondeemos a la siguiente cifra, que sería 21 gotas. ¿Sale? ¿Queda claro? Muy bien, ok. Vamos a analizar otro ejercicio más, de favor, para ver que haya quedado comprendida esta parte. Bien, aquí tenemos otro ejercicio más, ¿sí? Vamos a ver que me está pidiendo en volumen, me está diciendo 1000 mililitros, entonces ponemos los 1000 mililitros de este paciente, ahí está. Y me está diciendo que se va a pasar para un tiempo de 8 horas estos 1000 mililitros, entonces ya sabemos que en la parte de abajo va a ir el 8. Y por último vamos a poner la constante. Vean, aquí vamos a seguir dejando la constante número 3 porque va a seguir siendo, en este caso, un paciente con normogotero, ¿sí? Vamos a cambiar más adelante, en el siguiente ejercicio voy a cambiar la constante para que ustedes comparen y vean, ¿ok? Bueno, entonces, dejamos la constante 3 que dijimos, ¿sale? Entonces, al momento de hacer esta operación, me queda 1000 entre 24. Y el resultado que me dé son las gotas por minuto que hay que pasarle a ese paciente. Entonces me está dando 41.6 gotas por minuto. Entonces, este 41 aplico la misma técnica, redondeo al siguiente y es 42 gotas por minuto. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ver el otro caso que mencionamos y también vamos a hacer el cambio de la constante. Bien, aquí tenemos 500 mililitros de solución fisiológica al 0.9 para 12 horas. Voy a cambiar la constante, ¿sale? La constante ahora que voy a utilizar va a ser la de 15 gotas, es decir, la constante número 4. Entonces, recordemos, el volumen son 500 mililitros que me está pidiendo el médico. Y me está pidiendo que lo pase yo en 12 horas. Pero, ojo, mi constante ya no va a ser 3, ahora mi constante va a ser 4. Oiga, doctor, ¿y por qué la constante es 4? Les vuelvo a repetir, porque va a depender del gotero que yo esté utilizando. En este caso es un gotero de 15 gotas por mililitro. Entonces, hacemos la multiplicación 4 por 12.
es igual a 48. 48. Ahí está. ¿Sale? Y el 500 pasa igual. Ahí está. Hacemos la división 500 entre 48 y me da a un total de 10.41. Aquí tenemos caso contrario, 10.41 no alcanza a redondearse, entonces se quedaría solamente en 10 gotas por minuto. ¿Vale? Entonces este paciente, para que los 500 mililitros se pasen en 2 horas con un gotero macro de 15, necesitamos pasar 10 gotas por minuto. ¿Vale? ¿Ok? Y bueno, jóvenes, espero que este pequeño taller les haya gustado. Y no me queda más que decirles muchísimas gracias por habernos visto, habernos sintonizado. ¿Sí? Suscríbanse a mi canal. Estamos ahorita en una pequeña promoción del canal en donde queremos llegar a 500 suscriptores. Y precisamente estos 500 suscriptores queremos rifar un oxímetro de pulso para todos aquellos que se suscriban. Es importante, por favor, compártanlo con sus compañeros, ¿sí? Y además de esto, si tienen alguna duda, pueden escribirme, pueden comentar el video y con mucho gusto puedo resolver sus dudas. Que estén muy bien, cuídense, nos vemos la próxima semana.